Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% algodón y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, vamos a utilizar dos agujas. Una de 2.5 milímetros, o sea de medio número inferior al recomendado en la etiqueta del ovillo, para que la puntada nos quede bien apretadita. Esto es para hacer las copas. Y otra aguja de 3 milímetros, o sea del número recomendado, para hacer la parte de abajo y que esta nos quede más sueltecita. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera, la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. ¿Sí? La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Entonces vamos a tejer cadenitas, vamos a irlas contando y ya les enseño hasta qué medida debemos de llegar. Y una vez que hayamos tejido una cantidad de cadenitas suficientes para medirlas, fíjense, yo necesito llegar hasta 31.5 centímetros. ¿Sí? Estos 31.5 centímetros vienen de... Necesitamos la medida del contorno del busto. Yo voy a realizar una talla S, una talla personalizada, y esta medida del contorno del busto son 88 centímetros. Entonces, todas las tallas a la medida que tenemos del contorno del busto le vamos a restar 25 centímetros. ¿Sí? Me dan 63 centímetros y luego esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Lo dividimos entre 2 porque vamos a hacer dos copas. Y cada una me da de 31.5 centímetros. Bien, entonces, si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Pero como siempre les digo, si ustedes se lo pueden medir, es muchísimo mejor. Bien, entonces, yo necesito llegar hasta esos 31.5 centímetros en cadena. Entonces, sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Fíjense, sin estirarlas ni nada, aquí yo tengo mis 31.5 centímetros. ¿Sí? Para que tengan una referencia, para estos 31.5 centímetros yo acabo de realizar 70 cadenas. Pero como todos no usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, recuerden que esta cantidad de cadenitas les puede variar. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas suficientes, fíjense, vamos a comenzar a tejer lo que será nuestra vuelta base, ¿sí? La vuelta base de la copa. Entonces, sujetamos la última cadenita que hicimos, fíjense, en mi caso la cadena número 70, hacemos dos cadenas al aire. Estas dos cadenas acá no las vamos a contar como punto ni nada, ¿sí? Enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea, en la última que sujetamos, allí atravesamos esa cadena, traemos hebra y vamos a tejer un punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Retiro acá un momentito y en estas dos cadenas que acabo de hacer, en las dos cadenas adicionales que no estoy contando como punto, voy a colocar un marcador así. ¿Sí? Las voy a atravesar completamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita que acabamos de realizar. En la cadena siguiente hacemos puntos altos. ¿Sí? Si teníamos 70 cadenas, acá debemos de tener 70 puntos altos también. Y aquí al final tejemos la última cadenita disponible y fíjense, la vuelta base se ve de esta manera. ¿Sí? Entonces, para comenzar lo que será nuestra primera vuelta, fíjense, todas las vueltas las vamos a comenzar de la siguiente manera. Tejemos dos cadenitas, giramos y aquí vamos a tejer lo que es el punto resorte. ¿Sí? Para hacer el punto resorte, entonces enlazamos, miramos los puntos así desde arriba, entonces nos damos cuenta que aquí en la parte de arriba se forma como una cadenita. ¿Sí? Para tejer el punto resorte se teje en la cadenita que está hacia afuera. ¿Sí? Fíjense, miramos así. Esta primera cadenita es la base de las cadenas. Esta no la vamos a tejer porque ya aquí las dos cadenitas, estas que acabamos de tejer, las estamos contando como punto. ¿Sí? Entonces comenzamos en la cadenita siguiente. Fíjense, la atravesamos por la mitad y tomamos la hebra así.
Allí traemos hebra y tejemos el punto alto. ¿Sí? Les enseño nuevamente, enlazamos, miramos así desde arriba, fíjense las cadenitas, como que la atravesamos por la mitad. Y allí, tomando esa hebra, tejemos el punto alto. ¿Sí? Les repito una última vez, enlazamos, miramos los puntos así desde arriba, la cadenita, ¿sí? Identificamos la cadenita, tomamos la hebra que está hacia afuera y allí tejemos el punto alto. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo en todas las hebras de afuera, ¿sí? Porque vamos a hacer el punto resorte hasta llegar acá al final. Si en la vuelta base tenía 70 puntos, al comienzo de esta primera vuelta hasta llegar hasta acá también debo de tener la misma cantidad de puntos que cadenitas con las que comenzamos. Y bien chicos, aquí ya me estoy acercando al centro donde tengo el marcador, fíjense. Dejo el penúltimo y el último punto, fíjense, aquí está disponible en la cadenita de afuera. Aquí en esta primera vuelta principalmente sí les recomiendo que vayan contando los puntos, ¿sí? Porque si en la primera vuelta nos falta un puntito, se nos descuadra toda la copa. Entonces fíjense, esta primera parte de la primera vuelta se ve así. Fíjense que cuando tejemos el punto resorte, acá nos da como un relieve, ¿sí? Ahora, como ya estamos en lo que va a ser el centro de la copa, fíjense, aquí retiramos el marcador, enlazamos y allí donde teníamos el marcador, recuerden que estas son las dos cadenitas con las que tomamos altura, allí vamos a tejer el aumento, ¿sí? Porque necesitamos tejer aumentos para poder girar y comenzar a tejer en este costado. Entonces, aquí tomamos las dos cadenitas así por la mitad, fíjense como que las atrapamos completas. Y vamos a tejer 5 puntos altos, ¿sí? Fíjense cómo la atrapo. Entonces tejo 1, 2, 3. Cuando complete este tercer punto, que va a ser el punto central, vamos a colocar el marcador para poder tener ese puntito identificado. Fíjense, llevo 3. Hago el número 4 y el número 5 allí mismo en ese mismo agujerito. ¿Sí? De esta manera completamos el aumento y ya podemos comenzar a tejer en este costado. Entonces, para tejer en este costado, si acá antes del aumento yo tenía 70 puntos altos, aquí en este costado después del aumento también debo de tener la misma cantidad. ¿Sí? Como les dije, si pueden vayan contando. Entonces enlazamos el primer puntito, cuando vamos a comenzar acá, el primer puntito como que se me esconde debajo del aumento, ¿sí? Fíjense, allí se ve la cadenita, recuerden que aquí estamos tejiendo del otro lado de la cadena, fíjense allí como que está un agujerito, verifiquen porque este a veces se mete debajo de estos puntos, ¿sí? Entonces allí atravesamos la aguja y comenzamos a tejer los puntos altos, ¿sí? Enlazamos, allí vamos viendo los espacios de la cadenita, del otro lado de la cadenita, y allí tejemos, fíjense, atravesamos por la mitad, allí tejemos los puntos altos. De esta manera va a ir quedando, fíjense. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y aquí finalizo el último punto. Fíjense, esta primera vuelta se ve así. Esta en realidad va a ser el revés. Fíjense, el derecho se ve así, ¿sí? Ahora, para comenzar la segunda vuelta, y como les dije, todas las vueltas de aquí en adelante, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos, hacemos igual que hace un momento, enlazamos, miramos los puntos así desde arriba. Esta primera cadenita es la de la base de las cadenas, entonces esta no la contamos porque aquí ya estamos contando las 2 cadenitas como punto. Comenzamos en la siguiente. Fíjense, atravesamos la aguja y comenzamos a tejer allí los puntos altos, siempre haciendo el punto relieve.
¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá y aquí ya me estoy acercando a la puntada central. Fíjense, me queda un puntito y este es el que tiene el marcador. ¿Sí? Si han venido contando los puntos, hasta acá deberían de tener 2 puntos más que cadenitas con las que iniciaron. Y en cada vuelta que vayan haciendo se nos van a ir aumentando 2 puntos en cada costado del aumento. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso yo hasta acá tengo 72 puntos. ¿Sí? Siempre se nos van aumentando de a 2 por la cantidad de aumentos que vamos haciendo. Bien, entonces, aquí como ya estoy en la puntada central, retiro el marcador. Y allí, viéndolo desde arriba, también en la hebra de afuera, en esa puntada central hacemos el aumento. Recordamos que el aumento son 5 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3. Siempre que finalicemos el tercer punto, colocamos allí el marcador para no perder esa puntada central. Llevamos 3, fíjense que todas esas lo estoy haciendo en la hebra de afuera. Completo el aumento, el punto número 4 y número 5. ¿Sí? Ahora sigo repitiendo de este costado exactamente igual lo que acabo de hacer acá. Entonces enlazamos y seguimos repitiendo la puntada resorte en la parte de acá, tejiendo siempre en la cadenita de afuera. Y bien chicos, cuando nos estemos acercando al final de la segunda vuelta, fíjense, me queda acá la última cadenita, mirándola así desde arriba. Esta última cadenita es la del penúltimo punto alto. Fíjense, allí tejemos el punto alto, nuestro penúltimo punto alto. Y el último punto alto como tal, siempre en todas las vueltas, fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos, ¿sí? Como estas cadenitas las estamos contando como punto, entonces acá en la segunda cadena, allí la atravesamos y allí es donde siempre vamos a tejer el último punto alto, ¿sí? Y ahora es cuestión de seguir repitiendo. Tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos, miramos los puntos así desde arriba y comenzamos a tejer la puntada resorte como hemos venido haciendo. De esta manera, fíjense, de esta manera se va a ir viendo acá en el centro, fíjense cómo va quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos casi el ancho necesario, ¿sí? Tenemos que dejar aproximadamente unos 2 centímetros antes del ancho total que necesitamos. Para que tengan una referencia, si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen del ancho aproximado al que debe de llegar cada una de las tallas, ¿sí? Entonces, y bien chicos, aquí estoy llegando a lo que será mi penúltima vuelta. Dejo como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita y fíjense, esto se ve así. Aquí, esto debería llegarnos a unos 6-7 centímetros antes del centro de la espalda. ¿Sí? Fíjense, esto se va a ir viendo así. Si les da esta forma como cóncava, no se preocupen, es normal. Recuerden que estoy utilizando una aguja más chica. Y como los puntitos me quedan más apretados, esto hace que me dé esta forma, ¿sí? Si a ustedes no les sucede esto, no se preocupen, también está bien. Para la talla que yo estoy realizando, que es una talla S, yo necesito llegar hasta 14 centímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces acá acabo de realizar 7 vueltas y esto mide desde acá hasta acá 12.2 centímetros, ¿sí? Lo que significa que me faltan aproximadamente 2 centímetros para llegar a los 14 que yo necesito para esta talla. Eso es más o menos, esos 2 centímetros son aproximadamente una vuelta, ¿sí? Entonces, antes de hacer esa última vuelta, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y bien chicos, una vez que tengamos nuestra copa casi lista, se ve de esta manera. Fíjense que la hebra con la que estoy tejiendo está aquí en la parte de abajo. Entonces, como así es el derecho, esta copa va a ir así. Fíjense, la posicionamos. Tienen que asegurarse de que les falte un par de centímetros para cubrir en su totalidad el busto. Fíjense, aquí todavía me faltan unos 2 centímetros aproximadamente.
Entonces la posicionamos de esta manera y en la parte de acá, midiéndola así desde el centro, tenemos que llegar aproximadamente hasta acá, ¿sí? Porque de aquí vamos a sacar la tira que va a unir a la espalda. Entonces lo que hacemos es que lo colocamos así y medimos más o menos hasta acá, que esto nos quede así alineado, ¿sí? Colocamos allí un marcador. Y bien, chicos, entonces acá, fíjense, como les dije, determinamos el derecho de la copa. El derecho de la copa va a ser el que acá en el centro se ve así. Sí, fíjense que acá se ve como una vuelta y la vuelta base se ve así. Si usamos el otro lado como el derecho, fíjense cómo queda. Se ve como un poquito diferente. A mí particularmente me gusta mucho cómo se ve así. ¿Sí? Entonces, como acabamos de tomar esta medida, esto significa que la copa va a ir así y esta va a ser la parte de arriba. ¿Sí? Esto va a quedar acá hacia arriba. Fíjense, la hebra con la que estaba tejiendo la tengo acá abajo. Y acá, para que tengan una referencia, fíjense, desde el centro hasta acá, esto mide aproximadamente 14 centímetros, prácticamente los mismos 14 centímetros. Sí, entonces, igualmente, si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de la medida que debe dejar cada una de las tallas. Estando en la parte de acá, como estoy con la hebra aquí abajo, siempre el marcador debe quedar aquí arriba, ¿sí? Entonces, como estoy con la hebra aquí abajo, tejo las dos cadenitas, giro y voy a repetir de forma normal esta última vuelta, así con el punto resorte, hago el aumento acá y voy a llegar hasta aquí. ¿Sí? Cuando llegue hasta acá, después del aumento, voy a contar cuántos puntos tejí hasta llegar hasta donde tengo este marcador. 36 y aquí ya llegué al marcador, fíjense. Entonces, aquí donde tenía el marcador viene siendo, en mi caso, el punto número 37 después del aumento. ¿Sí? Entonces, enlazamos, tejemos el último punto. Y fíjense, esto me queda así. Ya podemos cortar esta hebra. Para cortar esta hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y esto lo ajustamos. Sí, ahora una vez que ya tenemos esta copa lista, vamos a realizar la otra exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer todo menos la última vuelta. Sí, porque en la última vuelta vamos a aprovechar de hacer la unión aquí en el centro, pero como finalizamos acá, la última vuelta la vamos a hacer un poquito diferente. Y bien, chicos, fíjense que acabo de terminar la otra copa. Esto se ve de esta manera, pero recuerden que esta en la última vuelta, entonces, si la hacemos exactamente igual como hicimos la otra copa, nos van a quedar las dos así. Sí, entonces a mí me interesa que dejándolas las dos desde el derecho, fíjense, aquí terminó una, la otra copa posicionándola acá también desde el derecho, finalice acá, con la misma cantidad de puntos que dejamos acá. ¿Sí? Entonces, para poder lograr mantener esto, fíjense, la hebra quedó aquí atrás. ¿Sí? Y como aquí, si yo continúo tejiendo, eso quiere decir que yo voy a tejer hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hacía aquí dos cadenitas, giraba y tejía hacia acá en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar acá la misma cantidad de puntos que hicimos acá, ¿sí? Después del aumento, 36 y 37. Coloco el marcador donde está el punto número 37, por eso les dije cuenten cuántos puntos tienen, porque ahora este lado lo tenemos que comenzar desde acá. ¿Sí? Entonces cortamos esta hebra. ¿Sí? Entonces para comenzar nuevamente acá con la hebra, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Aquí donde tenemos el marcador, allí retiramos el marcador. Pasamos la aguja, pero en la mitad, ¿sí? Porque vamos a mantener la puntada de resorte. Pasamos la aguja. Traemos el nudo.
ajustamos. Comenzamos como siempre tejiendo las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer. Fíjense, ahorita a medida que voy tejiendo voy a aprovechar de ir atrapando esta colita de hebra para irla ocultando. ¿Sí? Comenzamos a tejer en la hebra de afuera. Exactamente igual. En mi caso son 37 puntos. Aquí ya llegué a la puntada central. Entonces retiro el marcador. En la puntada central vamos a hacer la unión. Con esta copa vamos a hacer la unión en 3 puntos. ¿Sí? Entonces aquí tejemos el primer punto del aumento de forma normal. Hacemos 1. Aquí donde está identificado, fíjense aquí donde está el marcador, es esta puntada central. Sí, entonces fíjense aquí donde está el marcador, es la puntada central. Vamos a colocarlo así para poder trabajar mejor. La idea es que las dos copas estén por el derecho. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer puntito del aumento. Saco acá la aguja. Fíjense. En esta copa, como me voy a unir en 3 puntos, significa que voy a contar uno, el del centro y otro. ¿Sí? El del lado. ¿Sí? Entonces aquí está el marcador. En el puntito del lado, así de forma normal, atravieso la aguja. Paso la hebra con la que estoy tejiendo, ajusto, enlazo, hago el segundo punto del aumento de forma normal, retiro la hebra, sí, retiro la aguja, perdón. Ahora voy a tejer el tercer puntito, entonces allí debo de estar en el centro de la otra copa. Retiro el marcador. Hago exactamente igual, atravieso la aguja en la puntada así completa. Paso la hebra con la que estoy tejiendo. La traigo hacia el frente. Ajusto, aquí ajusto bien. Hago el tercer punto del aumento. Repito, retiro la aguja. Ahora en el punto después de donde tenía el marcador, vuelvo y atravieso la aguja. Paso la hebra con la que estoy tejiendo. La traigo hacia el frente. Esto aquí lo ajusto bien. Enlazo. Hago el cuarto punto del aumento. De esta forma ya me uní aquí en 3 puntos. Y tejo el último punto del aumento aquí solito, ¿sí? Comencé con uno solito y finalizo con uno solito. Hago el quinto punto del aumento. Fíjense, la unión me queda así. Y ahora ya puedo seguir tejiendo de forma normal en la hebra de atrás, como he venido haciendo. Fíjense. Voy a tejer un par de puntadas más para que se den cuenta cómo quedó el centro. Fíjense. Así me quedó la unión en el centro. Y ahora sigo repitiendo de forma normal hasta llegar a acá. Ya tenemos las copitas aquí unidas en el centro. Ahora vamos a aprovechar de hacer los ojales, porque como vamos a tejer luego de aquí hacia abajo, en la parte de acá abajo no vamos a necesitar hacer los ojales. Vamos a aprovechar de hacerlos de una vez. Entonces, aquí donde estamos, sin cortar la hebra, acá, entonces, tejemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer puntos altos hasta llegar a este extremo. Sí, pero fíjense que acá como los puntos están de costados, no tenemos un punto específico sobre el cual tejer. Entonces, enlazamos y vamos a ir atravesando los agujeritos que se nos van presentando. Sí, fíjense, por ejemplo acá tengo un punto alto, lo puedo atravesar así por la mitad. De esta manera ya tejo el segundo punto alto. Enlazo, fíjense, aquí tengo como un agujerito. Puedo tejer un punto. En el siguiente es como que vamos atravesando cada agujerito que se nos va presentando. ¿Sí? Fíjense. De esta manera me va a ir quedando
Sigo repitiendo hasta llegar acá. Tenemos que contar estos puntos, tenemos que contar cuántos puntos altos tejemos acá, porque cuando hagamos el otro lado de ojales tenemos que tener la misma cantidad. Y bien chicos, yo acabo de realizar en la parte de acá 33 puntos altos y ya podemos hacer entonces los ojales para amarrar el top aquí en la espalda. Entonces tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, giramos y acá la separación de los ojales la podemos hacer como queramos, ¿sí? Tan ancha como queramos. Yo por la cantidad de puntos altos que tengo me da para hacer una separación de 5 puntos. Sí, eso quiere decir que aquí en este costado voy a dejar un solo punto y luego viene un ojal. Entonces para hacer un ojal hago una cadenita adicional, enlazo, salto un punto, porque un ojal es simplemente saltar un punto, tejo 5 puntos altos seguidos, llevo 1, 5 puntos altos seguidos, voy a hacer otro ojal, hago una cadenita, enlazo, salto un punto, que es el ojal, y tejo nuevamente 5 puntos altos seguidos, 1, 5 puntos altos seguidos, cadenita de separación, salto un punto y sigo repitiendo hasta finalizar. Fíjense, los ojales me quedan de esta manera. Son simplemente pues los agujeritos. Seguimos repitiendo. Al final hago una cadenita, salto el punto y tejo el último punto acá sobre la segunda cadena. Y de esta forma me quedan los ojales. Aquí estos ojales tenemos que reforzarlos, ¿sí? Pero lo vamos a reforzar cuando tejamos la última vuelta, que va a ser la del acabado final. Bien, entonces, mientras tanto ya podemos cortar esta hebra. Hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. A mí siempre me gusta dejar estas hebras así larguitas, pues para poder tener hebra que ocultar. Bien, ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá en el otro lado. Bien chicos, una vez que tengamos los ojales de ambos lados listos, fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a sacar desde acá las tiras que van a pasar por el hombro y las conectamos acá en la espalda. Sí, entonces para hacer esas tiras comenzamos en la parte de acá, pero como siempre debemos mantener la continuidad de nuestro tejido. ¿Sí? Fíjense donde tengo la hebra que corté, eso quiere decir que aquí yo hubiese seguido, tejo 2 cadenas y giro para tejer de este lado. ¿Sí? Entonces para mantener esta continuidad comenzamos como siempre, hacemos acá el nudo deslizado. Aquí pudiéramos soltar y empatar así como ustedes deseen, ¿sí? Pero fíjense, como voy a comenzar acá, como tengo mi copa desde el derecho, fíjense como tengo la copa desde el derecho, voy a comenzar aquí en el final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quiero asegurar de que este nudito, el nudo deslizado, me quede por el revés. Bien, entonces comienzo acá, atravieso la aguja, paso el nudo, ajusto. Aquí voy a tejer las 2 cadenitas como si no hubiese cortado esta hebra, giro, ¿sí? Y en la parte de acá la tira la vamos a hacer con la misma puntada que veníamos tejiendo. ¿Sí? Entonces enlazamos, ya tenemos un punto, lo vamos a hacer más o menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, ¿sí? Por estas hebras que tenemos acá, no se preocupen que luego, bien sea cuando hagamos el acabado final, las podemos ocultar, o si ustedes las quieren ocultar de una vez con una agujita lanera, aprovechen y las colocan por el revés para que no me vaya a quedar tan delgadito. Fíjense, 7 puntos y seguimos tejiendo. Entonces hacemos 2 cadenitas, giramos, fíjense, mantenemos continuidad. Tengo 1, 2 y 7 puntos. Fíjense, esto me va a ir quedando así. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir repitiendo exactamente igual hasta tener una tira lo suficientemente larga que pase por el hombro y conecte acá en la espalda. Y bien chicos, una vez que hayamos tejido lo suficiente, esto se ve de esta manera. Fíjense, simplemente lo que hice fue repetir una tira lo suficientemente larga. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 32 vueltas. Y estas 32 vueltas para una talla S, midiéndola desde acá, desde la primera,
mide 34 centímetros. Sí, recuerden que esta es una medida muy particular y muy propia para cada uno. Si se la pueden medir es muchísimo mejor. Pero de todas maneras, por referencia, una talla M puede llegar a unos 35 centímetros, una talla L a unos 36, 36.5 centímetros y una talla XL entre 37 y 38.5 centímetros. Bien, entonces, cuando tengamos esta tira lista, ya podemos cortar esta hebra y para cortarla hacemos una cadenita. Esta hebra la vamos a sacar un poquito larga porque con ella de una vez vamos a aprovechar de hacer la costura. Vamos a posicionarnos, fíjense aquí está la copa, aquí la tengo desde el derecho, vamos a darle vuelta, la colocamos así porque ella va a ir así, entonces esto lo traemos hacia acá. Enhebramos acá nuestra agujita lanera, fíjense, esto va a ir así, asegúrense de que esto les quede derecho, que no se les vaya a torcer. Entonces fíjense, aquí lo tengo desde el derecho, ¿sí? Entonces, venga, los acerco bien. Entonces fíjense, buscamos acá el último puntito disponible porque la hebra, fíjense, la hebra quedó hacia acá, esto nos tiene que quedar así recto. Buscamos acá la última hebra disponible, viene siendo esta segunda cadenita y comenzamos a coser. Fíjense, es como que estoy tomando la hebra de acá de afuera y la hebra de afuera de esta parte. Así vamos haciendo puntada por puntada. Miren, tomo la hebra de afuera. Aquí como lo que tengo es un punto alto, busco la hebra allí, la más cercana, y así voy cosiendo. Hago la última puntada, ajusto y fíjense, la costura me queda de esta manera. Aquí me falta un último puntito y dejo la hebra hacia atrás. Si no me la traigo hacia acá, hacia enfrente, porque aquí estoy en el derecho, la paso para atrás. Fíjense, de esta manera me queda la costura. Aquí ajustamos. Y en la parte de atrás nos devolvemos de la misma manera, tomando las dos hebras. Esto es simplemente como para reforzar la costura, ¿sí? Tomamos las dos hebras que se ven. Y bien, una vez que tengamos listo, acá en el último punto, antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja. Esto nos crea como un pequeño nudito y ya podemos ocultar la hebra, ¿sí? Para ocultarla, nos devolvemos en algunos puntos y comenzamos a ocultar la hebra. Esto es lo mismo que vamos a hacer con todas las hebras que tenemos por allí. Y fíjense, de esta manera nos quedan las tiras que van a pasar por el hombro, ¿sí? Ahora vamos a hacer el tejido en la parte de abajo del top. Bien, para ello nos ubicamos desde el derecho, fíjense, buscamos el derecho, nos ubicamos acá en esta esquinita. Vamos a buscar la aguja más grande, en este caso voy a utilizar la de 3 milímetros. Buscamos la hebra, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Buscamos acá el último puntito disponible. Fíjense, aquí yo tengo cadenitas. Sí, voy a buscar la segunda cadena. Ese va a ser mi último punto disponible. Atravieso la aguja, paso el nudo, ajusto. Aquí vamos a tejer una cadenita y allí mismo vamos a hacer un punto bajo. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña base tejiendo puntos bajos. Fíjense, en esta parte no tenemos un punto específico, entonces en cada agujerito que se nos va presentando vamos a tejer un punto bajo. A todas estas, esta colita de hebra la vamos a ir atrapando para irla ocultando de una vez. Aquí ya comenzamos a tener los puntos disponibles que vienen siendo los puntos altos. Entonces sobre cada punto alto tejemos igualmente un punto bajo. Fíjense, esto va a ir quedando así. Vamos a repetir puntos bajos
hasta llegar acá. Y bien chicos, aquí en el centro, fíjense, cuando me faltan 1, 2 y 3 puntos, me falta por tejer 1. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Fíjense, tengo 1, 2 y 3. Hacemos la primera disminución de estos 2 puntos bajos. Entonces, fíjense que aquí los puntos bajos los estoy haciendo normal, ¿sí? Entonces, para disminuir estos 2 puntos bajos, en el punto siguiente traemos hebra y en el siguiente volvemos y traemos hebra. ¿Sí? Me quedan aquí 3 hebras, enlazo y las atravieso las 3. De esta forma hacemos una disminución de punto bajo. Ahora repetimos acá en el puntito que sigue, traemos hebra, en el que sigue traemos hebra, enlazamos y atravesamos los 3. ¿Sí? Repetimos una última vez. 1 y 2, me quedan 3 hebras, enlazo y las atravieso las 3. ¿Sí? Fíjense, de esta forma me queda. Ahora simplemente seguimos tejiendo los puntos bajos. Y bien chicos, una vez que lleguemos acá al final, fíjense, esto se ve así. Sí, ahora vamos a hacer el detalle para comenzar a tejer de acá hacia abajo. Sí, vamos a hacer un pequeño detalle de volados en la parte de acá. Para hacer este detalle, entonces, tejemos acá 2 cadenitas, giramos, enlazamos y de aquí en adelante comenzamos a tejer en la hebra de afuera como hemos venido haciendo. Sí, entonces enlazamos, este es el primer puntito, el de la base de las cadenas y vamos a contar 1, 2 y en el tercero, aquí en la hebra de afuera vamos a tejer 5 puntos altos. 1 y 5 puntos altos. ¿Sí? Todos los vamos a hacer así en la hebra de afuera. Entonces acá seguimos repitiendo. Enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercer punto, en la hebra de afuera, tejemos abanico con 5 puntos altos también. 1 y 5. Seguimos repitiendo. 1, 2 en el tercero, abanico con 5 puntos altos. Y 5. Fíjense, de esta manera me va a ir quedando. Seguimos repitiendo exactamente igual, abanico de 5 puntos altos hasta llegar acá al otro extremo. Y bien chicos, aquí estoy llegando al final. Fíjense, entonces enlazo y salto 1, 2 y en el tercero voy a hacer el abanico, pero acá solo me van a quedar 2 puntitos. Sí, entonces aquí en lugar de hacer un abanico de 5 puntos altos, vamos a hacerlo más chiquito y vamos a realizarlo de 4 puntos altos. Llevo 3 y 4. ¿Sí? Como para que esto no se me vaya a ir tanto hacia acá hacia afuera. Y ahora acá en el último punto enlazamos y allí en la cadenita de afuera tejemos un punto alto. ¿Sí? Para que me quede un puntito alto solo en este costado. Y fíjense, esto se ve así. ¿Sí? Lo que queríamos era tener este detalle acá en la parte de abajo de las copas. Ahora, para comenzar a tejer de aquí en adelante, aquí en esta primera vuelta vamos a hacer una cadenita, giramos y vamos a tejer pero en la parte de atrás, ¿sí? En la hebra que queda aquí afuera. Recuerdan que acá tejimos, entonces en la hebra de afuera. ¿Sí? Entonces, en la parte de acá vamos a tejer puntos altos dobles y también vamos a aprovechar de hacer los aumentos porque en la parte de acá abajo la idea es que esto quede bien sueltecito. ¿Sí? Entonces, para hacer el punto alto doble, enlazo una, enlazo 2 veces, busco acá el primer puntito disponible en la hebra de afuera. Traemos hebra, fíjense que en el punto alto doble aquí me quedan 4 aros, enlazo paso por 2 y por 2, ¿sí? Repito nuevamente, enlazo una, enlazo 2 veces, aquí como ya tengo un punto alto doble solo, en el punto siguiente debemos de hacer un aumento, ¿sí? Entonces, en el puntito siguiente, fíjense, en la hebra de afuera, hago un punto alto doble, 1, 2 y 3. Enlazo 2 veces y vuelvo y tejo allí para completar el aumento.
¿sí? Paso por 2 y por 2. De esta manera, fíjense, los puntos altos dobles me van a ir quedando así. Entonces, seguimos repitiendo. Vamos a tejer un punto alto doble solo en el punto siguiente. Recuerden que estamos haciendo en la hebra de afuera. Un punto alto doble solo, 2 y 2, enlazo 2 veces y en el punto siguiente hacemos un aumento. Entonces allí tejemos 2 puntos altos dobles. 1 y allí mismo tejo el segundo. ¿Sí? Seguimos repitiendo exactamente igual con puntos altos dobles. En el punto siguiente hago un punto alto doble solo y en el siguiente hago un aumento. ¿Sí? Fíjense, estamos usando la hebra de afuera. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seguir repitiendo exactamente igual con aumentos intercalados de puntos altos dobles por toda la parte de atrás hasta llegar acá al otro extremo, ¿sí? Esto se ve de esta manera, ¿sí? Esto nos da los aumentos suficientes para que esto nos quede bien sueltecito. Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir. Entonces, desde acá, desde donde estamos, vamos a seguir manteniendo los puntos altos dobles. Entonces tejemos 1, 2 y 3 cadenitas. ¿Sí? Estos puntos los subimos o les tomamos altura con 3 cadenas. Giramos y a partir de esta segunda vuelta ya no es necesario hacer más aumentos. Entonces enlazamos una, enlazamos 2 veces y vamos a mantener la puntada tipo resorte, ¿sí? O sea que todos los puntos los vamos a tejer en la hebra de afuera exactamente igual a como hicimos acá. Entonces comenzamos y lo que vamos a hacer es un punto alto doble sobre cada punto alto doble que tenemos en la parte de acá. Y de esta manera seguimos repitiendo. Fíjense, punto alto doble sobre punto alto doble. Así nos va a ir quedando. Y lo que vamos a hacer es que vamos a repetir estas vueltas una y otra vez hasta tener el largo deseado. Si ustedes aquí lo pueden dejar como crop o lo pueden hacer inclusive más largo hasta la cintura o hasta la cadera. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 5 vueltas. Yo estoy realizando un crop top, ¿sí? Pero como les dije, ustedes esto lo pueden hacer tan largo como deseen. Entonces, esto tiene un largo, fíjense, de casi los 9 centímetros, lo que está súper bien para una talla S. Bien, ahora, esta última vuelta que hice la finalicé desde el derecho, ¿sí? Para realizar la última vuelta que vamos a hacer y de una vez hacer el acabado final, la vamos a hacer desde el revés, ¿sí? Entonces, cuando vayan a hacer esta vuelta final, asegúrense que esa vuelta la hicieron desde el derecho, ¿sí? Porque la siguiente la vamos a hacer desde el revés. Entonces, para hacer la última vuelta, estando acá, vamos a tejer una cadenita, giramos y en la parte de acá vamos a hacer unos abanicos, pero no los vamos a hacer tan pronunciados como estos, ¿sí? Los vamos a hacer acostaditos, bien sencillitos. Entonces, comenzamos allí en el primer punto, en el primer agujerito, tejiendo un punto bajo, enlazamos y contamos. Aquí los vamos a hacer completos, ¿sí? No vamos a tejer en la otra hebra, los vamos a tejer completos. Contamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer un abanico de 5 puntos altos. Hacemos 1 y 5 puntos altos, ¿sí? Cuando finalicemos el abanico volvemos y contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos un punto bajo. Les repito nuevamente, enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos un abanico de 5 puntos altos y 5 puntos altos. Finalizado el abanico, contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Y fíjense, así me va a ir quedando el abanico. Fíjense, esto se ve de esta manera. Ahora, en la parte de acá, fíjense, vamos a trabajar ahora aquí en el costado. En la parte de acá vamos a hacer los mismos abanicos hasta llegar a acá, a donde comenzamos los ojales. Sí, entonces, para poder girar, allí donde hicimos un punto bajo, volvemos y repetimos un segundo punto bajo. Para poder girar, enlazamos
Y como que contamos el espacio de 3 puntitos, ¿sí? Es como que contamos 3 agujeritos, fíjense, 1, 2 y aquí en el tercero me da espacio para tejer los 5 puntos altos, 1 y 5 puntos altos, ¿sí? Finalizo, 1, 2 y 3, como que paso todo el punto alto doble, fíjense, todo el punto alto doble, y aquí donde comienza hago el punto bajo, enlazo, dejo el espacio de todo el punto alto doble y donde comienza hago el abanico y 5 puntos altos. En la parte de acá lo cierro con un punto bajo y fíjense, como estoy acá en el último punto alto doble, fíjense aquí como que no me da el espacio para hacer otro abanico, ¿sí? Fíjense, esto se ve así. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a hacer un abanico chiquitito en la mitad del punto alto doble, ¿sí? Como que cuento 1 y 2. Aquí en la mitad, ¿sí? Aquí en la mitad vamos a hacer un abanico chiquitito de 1, 2 y 3 puntos altos únicamente, ¿sí? Para poder cerrar acá. Fíjense, el costado se ve así. Sí, es como para darle un pequeño acabado. Ahora, acá donde tejimos los ojales, estos ojales debemos reforzarlos. Y para reforzarlos es simplemente tejer un punto bajo en cada punto. ¿Sí? Entonces comenzamos acá en el primer punto, hacemos un punto bajo en el agujerito, o sea, en el centro del ojal. Y tejemos un punto bajo sobre cada punto alto que tenemos acá. 5 puntos bajos y un punto bajo en el centro del cuadrito para reforzar el ojal. Seguimos repitiendo punto bajo sobre cada punto alto en el centro del cuadrito hasta llegar acá al final. Y fíjense, así nos quedan reforzados los ojales. Ahora, en la parte de acá, en esta tira, vamos a seguir tejiendo puntos bajos como para darle un acabado, ¿sí? Aquí ustedes si quieren, si desean, pueden hacer estas mismas ondas, estos mismos abanicos, no hay problema. Yo simplemente voy a tejer puntos bajos para darle un acabado hasta llegar acá, donde comienza la copa como tal, ¿sí? Fíjense. Entonces, para tejer los puntos bajos en la parte de acá, fíjense que no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, hacemos lo que hemos venido haciendo. Tejemos un punto bajo en cada uno de los agujeritos que se nos van presentando, ¿sí? Fíjense, allí como que se me van presentando los agujeritos de los puntos de costado, los atravieso y voy tejiendo allí los puntos bajos. Fíjense. ¿Sí? Entonces, así vamos a seguir repitiendo, como les dije, hasta llegar acá, a donde comenzamos la copa. Y aquí estoy finalizando la tira. Fíjense, el acabado se ve así. A mí siempre me gusta hacerle como estas terminaciones para que los bordes se vean bien definidos, ¿sí? Se vean bien prolijos. Entonces, cuando lleguemos acá a la copa, como todo esto lo estamos tejiendo por el revés, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Para que estos volados nos quede tanto en la parte de abajo como en la parte de acá arriba de la copa. Bien, entonces para hacerlos vamos a repetir exactamente igual. Entonces finalizamos aquí con un punto bajo, ¿verdad? Pasamos, recuerden que estos volados los vamos a tejer en la hebra de afuera. Pasamos al punto siguiente. En la hebra de afuera hacemos allí el primer punto bajo, tejemos 2 cadenitas y esto nos va a contar como un punto alto, ¿sí? El primero de los 5 puntos altos que vamos a tejer allí mismo, en ese agujerito, en la hebra de afuera. Llevo 1, enlazo, cuento 1, 2 y en el tercer punto vuelvo y repito, abanico de 5 puntos altos, 5, seguimos repitiendo, salto 2 y en el tercero abanico de 5 puntos altos y 5. Fíjense, este es el revés y el derecho me va a quedar así. Venimos con el acabado de la tira y las ondas, fíjense, me van a quedar aquí.
¿sí? Seguimos repitiendo por todas las copas exactamente lo mismo, estos abanicos, o sea, estos volados. Y cuando lleguemos acá, al otro extremo, comenzamos a repetir exactamente lo que hicimos acá, ¿sí? Comenzamos a tejer puntos bajos en este borde. Hacemos los puntos bajos en los ojales y finalizamos tejiendo los abanicos. Y bien, chicos, una vez que estemos en el otro extremo, fíjense, ya hice los abanicos. Para finalizar, entonces, aquí completo el punto alto. Y para finalizar, lo único que tenemos que hacer es buscar el primer puntito que hicimos en la parte de acá. Hacemos puntada deslizada, una cadenita para poder cortar la hebra. Fíjense, aquí ya prácticamente tenemos nuestro top listo. Lo único es que en la parte de acá, fíjense, del otro lado de la tira, queda así. Entonces vamos a hacerle una vuelta acá por todo alrededor con puntos bajos, simplemente para que la tira me quede de la misma forma, ¿sí? Para que me quede así bien bonita. Y bien, chicos, una vez que tengamos, fíjense, las tiras listas, lo único que nos queda por realizar es la tirita con la que vamos a amarrar este top en la espalda. Para ello vamos a hacer una tira de cadenas. Sí, entonces tomamos unas 3 hebras de hilo. Para hacer esta tira yo la hago de 1,10 m, 1,20 m aproximadamente. Y para hacerla así de largo necesitan sacar de cada hebra entre 10 y 12 metros. Bien, entonces con las 3 hebras lo que hacemos es un nudo deslizado. Y aquí nos podemos apoyar con un crochet más grande. En este caso yo voy a utilizar este de 4 milímetros. Y para hacer esta tirita simplemente comenzamos a tejer cadenitas. Fíjense, hacemos cadenas y cuando ya tengamos cadenitas suficientes para cortarlas, hacemos una última cadena, sacamos un poquito larga, cortamos, esta última cadenita la ajustamos y fíjense, ahora solo nos queda trenzarla en el top. Y bien, chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!